Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms y estamos en una nueva guía de personaje, una nueva guía de héroe y hoy es el turno de Marri, la maga de la nieve. Vamos a ver cómo hay que llevar a este personaje, cómo hay que equiparlo, dónde es bueno y qué es lo que tenemos que hacer con ella para que sea lo más eficiente posible dentro de nuestras composiciones de equipo. Bien, vamos a empezar diciendo que, bueno, como todos sabéis, Marri es de la clase maga, vamos a ir por aquí, que lo que hacen son maestros de la magia, capaces de destruir a sus enemigos con misteriosos hechizos. Que decir que tienen ataque adicional o hacen más daño, infligen más daño contra enemigos con armadura. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito de qué se trata y cómo hay que equiparlo para que haga más daño o cómo hay que utilizar realmente bien a Marri, ¿de acuerdo? Bien, antes de nada, decir que es del trono boreal y que de las habilidades de general, pues tenemos a tres personajes. Tenemos a Isolda, tenemos a Dagna y tenemos al Reinhardt. Tres personajes diferentes, todos van a poner un escudo y van a hacer alguna cosita diferente. Por ejemplo, con Isolda se activa periódicamente todos los miembros de la facción en el equipo un escudo equivalente al 20% de su vida máxima durante 20 segundos. Esta habilidad se activará con más frecuencia cuanto más miembros de la facción haya en el equipo. Y también lo que va a hacer va a ser aumentar los atributos básicos de los miembros de la facción en el equipo un 10%. Con Dagna, los atributos los aumenta solamente un 5%. Recordar que Isolda es épico y Dagna es un personaje raro, normal, azul. También le va a poner escudo, un poquito peor el escudo. Y luego con el Reinhardt, aquí sí que aumenta los atributos básicos de los miembros de la facción en un 15%, todavía va a ser un poquito mejor ese bufo. Y la defensa boreal va a hacer otorgar periódicamente a todos los miembros de la facción pues un escudo equivalente al 30%. Veis que con Isolda era un 20%, pues con el Reinhardt va a ser un 30%. Es más que nada, chicos, porque el Reinhardt es legendario y algo de bueno tiene que tener, o alguna diferencia tiene que haber entre un épico, un legendario o un personaje raro, ¿vale? Bien, esto para tenerlo en cuenta, porque si estáis haciendo el evento de Isolda todavía estáis a tiempo de conseguir una, porque realmente va y funciona bastante bien, ya que nos va a dar ese escudo o esa defensa extra a Marri para que en las etapas difíciles o que podamos sufrir daño por magos o tiradores, etcétera, que podamos tener esa defensa y que no nos maten tan fácilmente a Marri, ya que no es un tanque, un luchador o un personaje que se pueda defender con mucha vida o con mucha defensa. Bien, dicho esto, vamos a ir a ver un poquito cómo funciona este personaje. Bueno, aquí vemos los atributos. Yo la llevo al 50, se puede subir tranquilamente al 60, yo de hecho la voy a subir al 60 porque funciona muy bien y a niveles altos cada vez funciona mejor. La llevo principalmente para poder ralentizar a los enemigos y que luego con mis personajes de daño principales poder machacarlos y limpiar oleadas fácilmente. Vamos a ir a ascender, donde lo más importante que vamos a tener dentro de las 6 estrellas de ascensión va a ser la primera, que es donde vamos a conseguir la pasiva Carámbanos, que esta pasiva es de las mejores que hay en el juego, ya que nos van a dar ralentización, que lo que hace es un 75% menos a la velocidad de movimiento. Solo se aplicará el porcentaje más elevado del mismo efecto, pero también vemos por aquí, además, los objetivos a los que Marri ya haya aplicado ralentización también sufrirán vulnerabilidad física y vulnerabilidad mágica, que lo que hace es el daño mágico recibido un 10% y el daño físico recibido pues también un 10% adicional. Vale, ¿por qué a los que ya hayan recibido ralentización? Ahora vamos a ir a ver las habilidades y vamos a ver qué habilidades pueden meter ralentización y cuáles no y cómo funciona. Vale, antes de nada, antes de ver... Bueno, sí, vamos, ya que estamos con las habilidades, vamos a ir a verlas. Mira, vamos a ver por aquí en el básico. Vemos que en el básico ya lo tenemos, no hace falta ir a la pasiva. Ya tenemos en el básico los ataques aplican ralentización a los enemigos, tienen una probabilidad del 35% de lanzar carámbanos contra 3 enemigos al azar, que también aplica ralentización. Muy buena habilidad básica para etapas donde van a salir oleadas de enemigos o para incursiones. Por ejemplo, en la incursión de equipo 1, en la G1, para intentar conseguir el equipo mítico, yo recomiendo que subáis a Marri y que la utilicéis. No va a ser la que más daño va a hacer, pero al congelar y a ralentizar a los enemigos vais a poder tener más tiempo para poder eliminar esas oleadas enemigas.
Así que es un personaje muy bueno para cuantos más enemigos haya en la pantalla mejor. Al tirar la tormenta pues vas a poder congelar a todos, que ahora vamos a ir a ver de qué se trata esa tormenta. Además, por cada 5 ataques básicos que aciertes restaura 6 de furia, con lo cual vas a recargar la barra de furia mucho más rápido. En el nivel 2 lo que va a hacer es regeneración de furia adicional por ataque más 3, y en el nivel 3 otros más 3. Despertándola, en el despertar, aumenta la probabilidad de crear carámbanos adicionales al atacar un 15%, con lo cual tendríamos un 15% más un 35%. Esto en el básico. Creo que es un básico bastante potente. No es que vaya a hacer mucho daño, pero nos sirve para ser un mago support de ralentización, poner debuffos a los enemigos. Creo que es muy buena, de los mejores épicos, chicos. Bien, luego tenemos la pasiva, que es la que ya hemos dicho, que va a meter ralentización, y si los enemigos ya tienen ralentización, le va a meter esa vulnerabilidad física y mágica. Que lo que va a hacer también es, si ascendiendo esta habilidad, pues vamos a tener más segundos de duración de la ralentización, y un daño recibido más un 5% o más otro 5%. Muy buena pasiva también. Y en la definitiva, en su ulti, tenemos invoca una ventisca que dura 6 segundos e inflige un 90% de su ataque como daño en área. Ya veis que el daño no es lo importante ni es mucho, por segundo a todos los enemigos a su alcance. Además, les aplica congelación. Esto es lo interesante, chicos. Congelación. Congelado. No puede actuar. Le frena en seco. 4 segundos. Pero, por ejemplo, vemos que subiendo de nivel la habilidad, pues vamos a ganar el ataque de ventisca un 10 más otro 10, ya estamos hablando de un 20%, ya empezamos ahí a hacer un poquito más de daño. El coste de habilidad menos 100 y la duración de la ventisca más un segundo. Duración de congelación, un segundo. Va a durar un segundo más la ventisca y un segundo más la congelación. 5 segundos que tus enemigos van a estar quietos y vas a poder reventarlos literalmente, gente. 5 segundos en el juego son muchos segundos y vas a poder borrarlos del mapa si lleváis personajes bastante fuertes de daño en área. Bien, ¿qué más tenemos para Marri? Tenemos el despertar. El despertar, al ser un personaje épico, va a ser bastante fácil. La podemos despertar o bien con copias de ella o bien con los cristales morados que vamos a ir farmeando y consiguiendo en las diferentes misiones. Vale, ¿qué conseguimos al despertarla? Pues la mejora en las habilidades. Por ejemplo, en esta habilidad lo que vamos a conseguir es aumento de la probabilidad de crear carámbanos adicionales al atacar un 15%, ¿de acuerdo? Que es lo que teníamos, que habíamos dicho que se sumaba al 35%. Y en el despertar 5, es decir, ahora vamos a ir a verlo, pues aumentamos la ralentización y la congelación un segundo más. Chicos, imaginaros llevar al máximo a este personaje. En cuanto tiréis la ventisca, es que frenáis en seco y no se vuelven a mover. O sea, no se vuelven a mover los enemigos. Luego, en el despertar número 2, lo que tenemos por aquí es más vida. En el despertar número 3, lo que tenemos es otra mejora de la duración de la ventisca. Aquí tenemos, por ejemplo, un segundo más. No está nada mal, chicos. Y en el despertar 4, tiempo de resurrección, menos 10 segundos. Y en el 5, lo que ya hemos comentado, que nos mejora la ventisca un segundo y la congelación un segundo más. Vale, chicos, nos quedaría por aquí el artefacto. ¿Y cuál es el artefacto? Dentro de los legendarios, luego están los míticos, pero dentro de los legendarios, ¿cuál es el que yo recomiendo para que pongáis a Marri? Vale, no lo hemos dicho, pero Marri, lo que hay que hacer es, vamos a ir por aquí en equipo. Bueno, vamos a ir ahora al equipo y ahora vamos a hablar de ello. Vamos a llevar este artefacto, chicos, que es el Ojo de la Torre Blanca, clase limitada para mago. Bien, ¿qué es lo que hace? Al entrar al campo de batalla recibe una de las siguientes bonificaciones al azar: un 13% de ataque o más 20 de velocidad de ataque. Muy importante en Marri. Vale que el 13% de ataque va a estar bien para intentar tener un poquito más de daño, pero muy importante el 20 de velocidad o la velocidad en este personaje. Ahora vamos a ir a ver por qué y vamos a ir al equipo y os voy a decir cómo tenéis que o cómo debéis equipar a Marri. Cuantas más veces ataque, más probabilidades va a tener de utilizar esos carámbanos que salen disparados a tres personajes y más posibilidades de tener a los personajes ralentizados. No es lo mismo que ataque una vez cada 3 segundos que una vez a cada segundo, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces vais a tener a los personajes que les vais a impedir avanzar y, por ejemplo, para la campaña eso es muy bueno, porque vais a impedir que lleguen a vuestro núcleo o que se metan muy cerquita de los tanques, etc.
etcétera. Así que, chicos, muy importante la velocidad. Vamos al equipo y os voy a enseñar cómo la llevo yo equipada y qué es lo que tenéis que priorizar en Marri. Bueno, como veis, vida, pues bueno, intentar tener un poquito de vida, un poquito de defensa, pero no es lo importante porque no es lo que vamos a querer. Lo que tenemos que priorizar, a mi parecer, lo primero de todo, lo primero es la velocidad de ataque. Ya veis que yo la llevo de momento 100, que es la que te viene, velocidad base, más 145. Eso es por los equipos que hemos puesto, ahora lo vamos a ver. Después de esto vamos a meterle un poquito de crítico para subir un poquito el crítico, ya que te viene con base de 0, y un poquito el daño crítico para intentar, pues ya que vamos a hacer ataques en área, la ventisca, etcétera, intentar hacer un poco más de daño, sobre todo a esos personajes con armadura, intentar pues bajarles más la vida. La verdad que funciona bastante bien, hace bastante daño a los personajes con armadura. Yo que la llevo así equipada estoy empezando a notar un cambio bastante grande y no la tengo al 60, Cuando la suba a 6 estrellas yo creo que se va a notar mucho subirla, chicos. No tengáis miedo a subirla. Si tenéis otro personaje mejor, subirlo primero, pero después pensar en subir a Marri porque es muy buena. ¿Cuáles son los equipos que llevo yo? Bien, pues en el equipo principal lo que llevamos de arma y de armadura es Torbellino, el equipo Torbellino, que lo que te da es 75 de velocidad de ataque. No está nada mal para subir esa velocidad de ataque para lo que hemos dicho. Intentar que el equipo contrario esté ralentizado el máximo tiempo posible. Y lo que vamos a llevar en la joyería pues va a ser aumenta el ataque un 3% e ignora un 12% de la defensa y la resistencia mágica del objetivo, para intentar, pues, ya que Marri no es un personaje que vaya a hacer mucho daño, pero si podemos hacer o contribuir con más daño todavía, pues mejor que mejor. Ya veis que no son los mejores objetos los que llevo, pero por ejemplo índice crítico le he subido, buscando un poco la velocidad también. En este de aquí pues índice crítico. En estos de aquí pues también daño crítico, velocidad de ataque. Eso es lo que hay que ir buscando en este personaje, chicos. Sobre todo el crítico y la velocidad de ataque. Intentar buscar en este personaje eso para mejorarla todo lo posible. Dejadme en los comentarios si vosotros la lleváis de otra manera y os está funcionando, porque puede haber muchas maneras de llevar a los personajes y a lo mejor, oye, hay otras maneras diferentes. No digo ni mejores ni peores, sino para poder utilizarla de una manera diferente. Donde más va a brillar, como ya he comentado antes, va a ser en las incursiones, sobre todo en la incursión de equipo 1. En la arena la vamos a poder llevar también. La verdad que brilla en casi todo. En el único sitio donde no va a brillar mucho va a ser en el jefe de clan, ya que es un personaje que no está diseñado o no está hecho para hacer un daño bruto, explosivo, etcétera. Así que, chicos, darle mucho amor a Marri. Yo creo que es un personaje que casi todo el mundo tenemos, y si no, tarde o temprano lo vas a terminar consiguiendo, y que se puede subir relativamente fácil. Así que tenéis una muy buena oportunidad de subir un personaje fantástico para poder farmear el equipo en ese G1, en esa incursión de equipo 1, y para campaña, seguir avanzando y demás incursiones. Chicos, hasta aquí la guía de personaje de Marri. Espero que os haya gustado, espero que la empecéis a usar, que la podéis maxear y utilizar y sacar el máximo partido de este personaje, que la verdad es muy bueno. Y nada, chicos, dejad un fuerte like, dejad vuestros comentarios y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Realms. Nos vemos en la siguiente guía. ¡Hasta luego!